El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Qué alegría poder llegar en esta hora con el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios sea obrando de una manera poderosa y sobrenatural en tu vida. Deseamos que la gloria de Dios llene en esta hora tu corazón, todo tu ser, que tú seas transformado y renovado por la palabra de Dios. La Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Ese es el deseo, el anhelo de nuestro corazón. Qué bueno poderle tener después de una semana donde damos la gloria a Dios por todo. Acá estamos nuevamente para continuar estudiando, edificando tu vida con la palabra de Dios. Nuestro anhelo no es traer un mensaje que te anime, esos sentimientos, levante tus ánimos. No. Cuando tú conoces la verdad, Dios comienza a transformar tu interior y la misma palabra produce en ti un cambio. No por un sentimiento, no por una emoción, sino la palabra de Dios produce en ti un crecimiento. Y eso es lo que te permite ser un creyente victorioso. No un emocionalista que te duró el evangelio de lunes a viernes, porque el viernes te convertiste en otra persona, volviste a caer, el domingo nuevamente con esa resaca en la iglesia y empiezas la palabra a tocarte y tú, ay, sí, Señor, ay, Padre, es que tú sabes. No, hay que crecer en la palabra de Dios y la doctrina es la que te hace crecer. La doctrina es la que te fortalece, la doctrina es la que te sustenta, de tal manera que tú crezcas y seas de bendición para ti y para otros. Voy a orar por ti. Vamos a clamar a Dios en esta hora para que toda enfermedad y toda dolencia sea destruida ahora mismo de los cuerpos, que salga ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret toda dolencia, toda afección, porque la palabra de Dios dice: clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y profundas que tú aún no conoces. Padre celestial, invocamos tu nombre. Tu palabra ha dicho, y tú lo has dicho, que donde tu nombre es invocado, tú estás. Y en esta hora, yo invoco tu nombre sobre cada persona que me ve, sobre cada amigo que me está escuchando. Pido tu gracia y tu bendición. Pido en esta hora, Padre amado, que cada persona sienta el poder de tu gloria, que cada persona sienta el abrazo de tu presencia, que en esta hora toda amargura, ruina, salga de los cuerpos. Todo aquello, Padre amado, que está tomando las vidas de las personas que me ven, que los está atando, que los está destruyendo. Por eso se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Y viene el amor de Dios, el amor que todo lo llena, el amor que todo lo transforma y lo cambia. Padre celestial, clamo por aquellas personas que están enfermas. Ten misericordia de ellos, Señor. Pon tu mano de sanidad. Por eso reprendemos ahora mismo la enfermedad. La echamos fuera de los cuerpos. Echamos fuera toda dolencia. Todo lo que te venga a atormentar y a destruir. Ahora mismo es destruido por el poder de la palabra de Jesucristo. Se va toda ruina.
se va toda miseria, se va todo lo que te ata y todo lo que te destruye y todo lo que ha querido venirte a gobernar de parte de las tinieblas. Toda inseguridad ahora mismo es destruida, puesta por tierra. Todo abatimiento, todo Padre Celestial, clamo por aquellas personas que aún están atadas, Padre amado, que desean tener paz, seguridad. Ven a ellos, Señor. Sé propicio a sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Qué bueno tenerte. Gracias por compartir los mensajes, los proverbios, todas aquellas palabras que a diario mi esposa está compartiendo con ustedes, esos versículos, ese trabajo que se hace. Gracias por compartirlo. Tú lo puedes compartir, tú lo puedes colocar en tu perfil, tú lo puedes poner en tu WhatsApp, tú lo puedes dedicar. No tenemos nosotros ninguna limitante para que tú lo hagas. Por el contrario, la palabra de Dios corre y el nombre de Dios es glorificado. Gracias por compartir también las prédicas que hacemos. Vuelvo y te digo, nuestro objetivo es edificarte en la palabra de Dios, escudriñar las escrituras. Una persona el día de ayer me preguntaba acerca de qué pensábamos de lo del día 31 de octubre. No queremos ser religiosos, fanáticos, quizás nos tilden o no, pero la palabra de Dios nos enseña que hay que destruir las obras de las tinieblas. Y el día 31 enfáticamente se ha hecho con el propósito de comenzar a involucrar a la niñez en las prácticas de la brujería y el ocultismo. Porque detrás de un rostro se coloca otro. Hay personas que en su rostro comenzaron a mostrar duendes, calaveras, etcétera, etcétera, personajes. Y eso es lo que Satanás siempre ha querido. Nunca la iglesia ha sido impactada por el mundo. Es que vamos a combatir lo que hacen las tinieblas. Eso se combate en oración, eso se combate en ayuno, pero nunca se combate imitando. Es el sutil del diablo con que Dios os ha dicho. Y muchos lo celebraron, muchos festejaron, repartieron sus dulces. Vuelvo y te digo, nosotros no lo compartimos. Somos un ministerio joven, pero ante todo creemos que la palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, dice: yo soy libre de hacer lo que quiera. Es cierto, pero no todo me conviene. Si yo soy libre de hacer lo que quiera, pero debo dejar que nada me domine. También se dice, la comida es para el estómago y el estómago para la comida. Es cierto, pero Dios va a terminar con las dos cosas. En cambio, el cuerpo no es para la prostitución, sino para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo. Así como Dios resucitó al Señor, también nos va a resucitar a nosotros por su poder. Yo coloqué, más adelante te voy a leer un pensamiento, y creo que ahí está, Naomi, un pensamiento en Colosenses 3:3. Dice: nada más ridículo para un creyente que vive en su pecado permitirle a su mente que se acentúe el concepto siempre triunfantes. Pues es incapaz de entender que nuestro Dios, que habita en el creyente, es quien pelea por él, pero pide santidad de quien es habitado.
Dice Colosenses 3:3, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Con Cristo en Dios. Así que te dejo mi punto de vista. No compartimos lo que se hace de traer el mundo, el Halloween, los disfraces, los dulces a la iglesia, porque eso es lo sacrificado a los ídolos, traerlo a la iglesia. No lo compartimos, es nuestra manera de pensar. Detrás de eso hay brujería, hechicería y toda una serie de cosas. Pero bueno, tú lo hiciste, pídele perdón a Dios, dile: Señor, si lo que este hombre me está diciendo, háblame a mi corazón. Hay muchas cosas que a uno lo confrontan, como el estudio de esta noche. Cuando yo estuve en el instituto, recuerdo a mi profesor Jorge Montoya, que él dijo: la oración de fe nos salva. Y yo me contrarié, dije: pero ¿cómo así este profesor? Y me puse a estudiar y llegué a la misma conclusión. Por eso hoy vamos a estudiar qué es confesar nuestros pecados. Porque la mayoría de personas dicen sencillamente: si confiesas al Señor Jesús con tu boca y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dilo, ¡pum!, para el cielo. Entonces, ¿dónde quedan doctrinas fundamentales que nos hablan de qué es ser un discípulo? ¿Dónde quedan las doctrinas fundamentales de qué es arrepentimiento? ¿De qué es conversión? ¿De qué es pecado? ¿De qué es lo que Jesús hizo por mí? ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es la salvación? ¿Cómo yo debo tener fe para ser salvo? Y te estoy diciendo, no de obras, porque alguien que me escuche dirá: ya se volvió legaliza. No. Pero es que hay un concepto en este versículo muy claro que los judíos lo tenían y el gentil no lo puede asumir. Vamos a estudiarlo. ¿Qué es confesar nuestros pecados? Romanos 10:9, ¿qué dice la Escritura? Romanos 10:9, Reina Valera, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. La clave: con tu boca es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que yo pregunto: ¿será que con una sola oración de fe la persona se ha identificado con Jesús? Acabamos de salir de una pandemia. Muchas personas rechazaron en vida al Señor y quizás en el lecho de la muerte lo reconocieron. Yo no soy quien para decirte si fue salvo o no, pero hay una connotación muy marcada en el versículo 9 del capítulo 10 de la carta a los romanos. Claro que sí, porque confesar, escribí yo, es declarar, según nuestro entendimiento o sabiduría humana, una falta o quizás algo que cometimos contra alguien. Y se ha hecho creencia entre la religión que el líder es el que puede absolvernos de los pecados. Entonces es cuando vemos a la práctica católica, el confesionatorio, en la parte cristiana, la consejería, etcétera, etcétera. Y así cada religión busca que la gente purgue sus pecados. ¿Será esto cierto? Vamos a estudiar la palabra de Dios. Leamos entonces Romanos capítulo 10,
Versículo 9, leamos el versículo 10 y el versículo 11. ¿Qué dice la Biblia? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Versículo número 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Versículo número 11. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Por eso yo coloqué el pensamiento: nada más ridículo para un creyente que vive en su pecado, permitirle a su mente que se acentúe el concepto siempre triunfantes. Siempre triunfantes. Es que hoy en día todo se dice: Dios lo hizo todo. Sí, Dios lo hizo todo. Pero Dios demanda que el creyente esté unido a Cristo para que el creyente diga: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario, al estar unido yo en Él y no haber pecado en mí que me aleje de Cristo, me hace triunfante. Y esa es la victoria del creyente. Nuestra unión a Jesucristo, nuestra unión a Cristo. Tú puedes confesar todo lo que quieras, pero si no te apartas del pecado, es solamente una confesión, una declaración, una declamatoria. Por eso dice, debemos entender que nuestro Dios, que habita en nosotros, es quien pelea por nosotros, pero pide santidad de nosotros. Así que tenemos que saber qué es confesar. ¿Qué es confesar? Es importante que este pasaje lo tengamos claro, porque él depende del éxito de tu vida como cristiano. ¿Por qué? Porque de lo contrario, solamente tú empezarás a expresar palabras de motivación, palabras de exclamación, y solamente tu vida se va a basar en palabras. Porque es que la Biblia es muy claramente en decir en Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Tenemos un ingrediente primordial, único, para poder entender qué es la salvación. ¿Y cuál es ese ingrediente? Confesar a Jesús. Pero, ¿qué es el confesar para los judíos? ¿O qué venía a ser? ¿Y qué es el confesar para los gentiles? Debemos confesar a Cristo o a Jesús como Señor y Salvador y como la justicia de Dios. Eso lo tenemos claro. Pero esta confesión de este versículo no es el significado que conocemos como confesar. ¿Por qué? Porque confesar es declarar, según nuestro entendimiento, una falta, un acto detestable que quizás cometemos contra nuestro prójimo, la familia, los amigos, la sociedad, contra mi hermano que quizás es mi amigo, mi vecino. Y por lo general, por regla general, cuando tú confiesas, acudes a un representante o a una persona que encarna la justicia, ya sea policía, juez, magistrado, tribunal, etcétera, etcétera. En el área religiosa, acudes al líder, acudes al católico, al sacerdote. Al cristianismo acude al pastor. Pastores que tengo que pedirle una consejería,
Y eso comienza como una confesión, empieza la persona a uno a contarle, y la persona a lo último espera que uno le diga, sí, mi hermano, ve y haz esto. Y cuando uno lo confronta contra la palabra y contra su error, y la persona no lo quiere admitir, entonces no hubo una confesión. Eso es lo que nuestra mente quiere atribuir. Pero la palabra de Dios, cuando nos habla de confesar, es reconocer nuestro alejamiento de Dios. Por eso dice Job capítulo 22, versículo número 21. Vamos, Naomi, Job 22, 21. Vuelve ahora en amistad con Él, o sea, con Dios, y tendrás paz, o sea, Cristo. Mira cómo la palabra de Dios te enseña y te dice, vuelve ahora en amistad con Dios, y tendrás paz, Cristo. Recuerda que Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Cree en Dios, cree en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no así fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Así que es importante para ti y para mí tener una prioridad. O sea, volver a lo esencial. Y es confesar nuestros pecados a Dios. Él no acalla tu alma. Por el contrario, Él te invita a reflexionar. Y Él te empieza a decir, tienes que ser transformado. Y una vez tú eres transformado, la palabra de Dios comienza a obrar en tu vida. Mira lo que dice Juan, capítulo 3, versículo 6. Juan 3, 6. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que tengo que concluir. La connotación que vamos a empezar a estudiar esta noche, la connotación que vamos a estudiar esta noche, nos invita a reconocer al Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, como el sacrificio por el pecado. Nos invita a reconocer que solo en Cristo hay salvación. En otras palabras, solo Jesús. Solo Jesús te salva. Solo Jesús te libra del poder del pecado. Solo Jesús te reconcilia para con el Padre. ¿Por qué? Porque Jesús es el Hijo de Dios. Mira lo que dice la Biblia para todas aquellas personas que de pronto creen que con hacer una oración de fe ya resolvieron todo. Sí, hay personas que dicen, no, mira, tú necesitas reconocer al Señor y tus pecados y listo, y ya es como cuando una persona se para a ver los toros desde la barrera. Esto pasó en Mateo capítulo 3, versículo número 7. Habían unos curiosos mirando a Juan el Bautista realizar el bautismo del arrepentimiento. Él llamaba a los judíos en su ministerio al arrepentimiento, a reconocer que tenían la ley, que tenían la instrucción, pero que estaban alejados de Dios. Entonces Él les invitaba, vengan. Lo mismo que hoy yo te digo, ven al Señor. Así que Mateo capítulo 3, vamos Naomi, versículo 7, por favor, concentrada. Mateo 3, 7, dice la palabra de Dios. Pero cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar,
los enfrentó. ¿Qué les dijo el profeta? Camada de víboras, exclamó. ¿Quién les advirtió que huyeran de la ira divina que se acerca? Versículo número 8. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Mira este pasaje, déjalo ahí un momento. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido. Por eso Pablo está diciendo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora contrapongámoslo contra Mateo 3:8. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Versículo número 9. No se digan simplemente el uno al otro: estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Versículo número 10. Ahora mismo, el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. ¿Qué estás produciendo de tu vida? ¿Frutos de arrepentimiento? ¿Mostrando tú la gloria de Dios? Con tu rostro ayer pintado, ¿qué mostrabas? ¿La gloria de Dios? ¿O mostrabas una similitud dentro de la iglesia de una fiesta pagana? ¿Qué mostrabas? Tú me dirás fanático, me dirás religioso, pero la Biblia dice demuestren. Y eso lo vamos a estudiar. Te estoy dando una introducción a mi tema. Versículo número 11. Juan, llamando al arrepentimiento, dijo: yo bautizo con agua a los que se arrepienten, de sus pecados y vuelven a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera yo soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará. ¿Qué es bautizar? Sumergir, meter dentro de algo. Él los bautizará ¿con qué? Con el Espíritu Santo y con fuego. Por eso yo pregunto en mi introducción a este tema: ¿será que con solo una oración de fe que llamamos podemos ser libres del poder del pecado? ¿Será? ¿Será que el evangelio que hemos venido predicando, ven al Señor que Él te da una casa, ven al Señor que Él te sana, ven al Señor que Él, ¿será eso cierto? Porque es que muy claramente Mateo 3:8 dice, muy claramente Mateo 3:8, Naomi, Mateo 3:8, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. O más bien, usamos la oración de fe como el mecanismo para acallar nuestra conciencia, porque ya nos encontramos en una situación en la cual nos apremisa o nos obliga a hacerla. ¿Será que hemos interpretado mal Romanos 10:9? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Será todo esto? Tú tienes que tener algo claro.
muy claro. Mucha gente dice es que Dios está obligado porque yo le recibí, entonces está obligado a bendecirme, está obligado a sanarme, está obligado. ¿Y tú qué deber haces? Toda obligación conlleva un deber, y todo deber subsanado inmediatamente rezarse las obligaciones. ¿Has recibido al Señor por qué? ¿Quieres decir soy cristiano, soy de Él, pero realmente tu vida está vacía y hueca? Estudiemos la palabra de Dios. ¿Qué es una connotación? Una connotación es cuando se habla un mensaje no directo a un grupo de personas, pero a la final se asocia a todos. Eso es una connotación. Una connotación significa que tiene un significado no directo, pero que encierra un mensaje asociado para todos. Debo aclararte muy claramente que Romanos 10:9, volvámoslo a leer, Romanos 10:9, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que esta connotación no niega, escúchelo bien, no niega que no haya que confesar los pecados. Está diciendo que hay que confesarlos. Pero entonces, ¿qué es la connotación? Esta connotación no está negando que Jesús nos salva. Jesús salva y hay que reconocerlo. Pero hay una connotación. Y esta connotación de este versículo nos lleva a confesar. Pero ¿cómo es esto? Primero, si ya establecimos que una connotación tiene un significado no directo, ¿a dónde está el significado no directo para los gentiles? Porque para el gentil, este versículo, el significado no es directo. Escúchalo bien. Romanos 10:9, pongámoslo nuevamente, Naomi. No quiero hacer una herejía de este versículo. Dice la Biblia que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, este es el mensaje no directo a los gentiles, sino va directo a los judíos. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, porque solamente Israel le dice Señor a Dios, y Pablo está elevando a Jesús al mismo nivel de Dios. Así que la connotación en primer lugar y su significado no directo es para el gentil. Este versículo, el significado no es directo para ellos, pues la idea principal del texto no es dirigido a los gentiles. El apóstol no está hablando expresamente a ellos o la forma en que debían ser salvos. Escúchalo bien, los gentiles. ¿Por qué? Porque el contexto de los versículos anteriores nos testifican que el apóstol le está hablando a judíos. Mira lo que dice Romanos 10:1, parte B. Romanos capítulo 10, versículo 1, parte B. Y mi oración a Dios es que los israelitas
lleguen a ser salvos. Está hablando Pablo de salvación ¿a quién? A Israel. Segundo, la connotación y su mensaje asociado. Este versículo número 9 del capítulo 10 de la carta a los Romanos es la base de la fe cristiana, que se desprende del mensaje directo dado a los judíos. ¿Por qué? Porque solo en Jesús hay salvación. Escúchame, no puedes tú orar para que interceda por ti ningún santo, ni la Virgen María, nadie, solo Jesús, ya que en la persona de Jesús está representada la justicia de Dios para los judíos y para los gentiles. Con ello se pone fin a la barrera que había entre dos pueblos, donde ya solo hay uno. Porque es que mucha gente le dice al gentil que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees eres salvo, diga amén, amén, ya. Donde entonces están las doctrinas fundamentales de la conversión. ¿Dónde quedan las doctrinas fundamentales del arrepentimiento? ¿Dónde quedan las doctrinas fundamentales de la santificación? ¿Dónde quedan las doctrinas fundamentales del bautismo, la Santa Cena? ¿Dónde queda el discipulado? ¿Dónde queda morir a las obras de la carne? ¿Dónde queda toda esa doctrina? Sí, solo Jesús. Pero es como cuando usted sale de Bogotá. Yo pensaba en un ejemplo. Señor, ¿qué ejemplo? Padre, glorifícate. Bogotá tiene una salida hacia el sur. Bogotá tiene una salida hacia el sur, que es la autopista sur. Uno puede salir hacia el sur, supongamos vámonos para Cali. Uno sale de Bogotá hacia el sur por la vía que lo lleva a Soacha. En Soacha hay una carrera que lo sigue llevando a uno y uno llega hasta la parte de antes del peaje, ahí donde está Mondoñedo. No, Mondoñedo no, sino el Muña, la represa del Muña. Esa es la salvación. El Señor planeó una salvación. La planeó por medio de un solo camino. Pero resulta que mucho tiempo antes de que mis hijos nacieran, había una carretera que a uno lo llevaba por toda esa parte de solo vueltas. Le estoy hablando de la vía antigua que conducía a Cali. Es un ejemplo. Y por esa vía que era angosta y solo curvas, hubieron muchos accidentes. Nos mareábamos, nos demorábamos más, llegábamos al punto, pero demoraditos. Hubo un nuevo trazo de la carretera en ese mismo punto. En ese mismo punto. Y en ese mismo punto del trazo de la carretera se abrió una señora autopista. Tiene 2 carriles para ir, 2 carriles para regresar. Y el trayecto es más tranquilo y más rápido. La carretera antigua era la ley. Te llevaba al mismo punto con un poco de curvas, de cuidado, una sola vía para arriba, una sola para abajo. Si alguien se varaba, tocaba un trancón. Si alguien iba a sobrepasar, tenía que tener cuidado porque si no se le iba a los espejos. Hoy en Cristo hay una autopista en la cual tú puedes adelantar sin ningún problema.
y te va a llevar al mismo punto. Así era la ley y la gracia. Unas paralelas que quien quiera irse por la ley, pues va a llegar a Cali. Pero se va a dar cuenta de que el camino fue tormentoso, solo curvas, y puede que no llegue. Pero el que va por la carretera, el que va por Cristo va tranquilo porque la vía es más recta. Así que solo Jesús salva. Por eso Dios quiso que el mensaje que fue dado a los judíos reposara en los gentiles. Por eso la connotación, esta palabra connotación, es muy marcada en la carta a los romanos. ¿Qué dice Juan 4:22, parte B? Juan, capítulo 4, versículo 22. Porque el Salvador saldrá de los judíos. ¿De dónde saldrá el Salvador? De los judíos. ¿Ellos tienen el conocimiento de Dios? Claro que sí. Ellos tienen el conocimiento de Dios. Aún ellos tienen una búsqueda errada, pero la tienen. Ellos saben las exigencias de lo que Dios pide, que deben negarse. Ellos saben que deben presentarse, que hoy no tienen el templo, que hoy no tienen todo el sistema religioso, porque recordemos que eso fue puesto punto final en Cristo, el Mesías. Ellos lo esperan, sí. De hecho ya tienen armado o ya tienen construido el tabernáculo, el altar del sacrificio, la fuente de bronce, los panes de la propiciación. Solo falta que aparezca el arca. Solo falta el arca. Ya está armado todo el templo. Ellos proyectan armar eso en menos de 1 o 2 meses. Lo que demoraban años. Porque la tecnología ha avanzado. Ya lo tienen. Pero ellos, los judíos, sabían que tenían que buscar a Dios. Así que el gentil no es lo mismo. El gentil no tenemos todo ese conocimiento. De hecho, tenemos que acudir a la escritura dada a los judíos para saber las exigencias que Dios pide de nosotros. La diferencia está en que ya no guardamos una ley, sino guardamos una santidad posicional en Cristo. Andamos en la santidad posicional, buscando la santidad perfecta, que es la que cada día nosotros tenemos que someter nuestra carne, someter nuestros pensamientos, someter lo que queremos, nuestros anhelos. Erramos, fallamos, pero mi santidad posicional en Cristo me hace ver que mi santidad práctica, la debo someter a esa imposición. Y una vez yo lo tengo claro, sé que cuando muera tendré una santidad perfecta. Así que el apóstol le habla a los judíos en Romanos 10:9, diciéndoles: si ustedes confiesan con su boca que Jesús es el Señor. Vamos a ver, si Dios permite, el jueves, qué significa confesar aquí en este versículo, que no es el mismo de confesar pecados. No. De hecho, hay una traducción que me fascina, que más adelante te la voy a leer. Así que los judíos tenían el conocimiento de Dios. Tenían una búsqueda de Dios errada, pero la tenían. Ellos no son como nosotros,
los religiosos ahí, fanáticos. No, ellos buscaban. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Primera de Pedro 1, 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, está diciendo el escritor, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esa salvación. O sea que ellos tenían el concepto de que un día vendría la salvación a los gentiles. Sí. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron? Versículo número 11. ¿Qué hacía un judío? ¿Qué hacía? Primera de Pedro 1:11. ¿Listo, Naomi? Primera de Pedro 1:11. Escudriñaban qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Qué persona? ¿Qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos? El cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y el versículo número 12. Versículo número 12 de ahí Primera de Pedro. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, o sea, los gentiles, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Por eso, la connotación de Romanos, versículo 9, capítulo 10, es dirigida directamente a los judíos y no a los gentiles. Para tú ser salvo, sí tienes que confesar a Jesús, estamos de acuerdo, pero tienes que empezar a crecer en un discipulado que te indique cuáles son las pautas a seguir en tu nueva vida cristiana y por ende ser de fruto a los demás. Por eso quizás no has crecido, porque piensas que el Evangelio es solo libertad, solo libertinaje. Ay no, lo que se haga en la iglesia está bien. Y ese es el problema grande de nuestros hijos. Mis hijos preguntaban, papi, pero ¿en la iglesia se pueden dar dulces el 31? Pues no mis hijos, sino una sobrinita, una prima de mi hija. Me dijo, pero Quique, ¿se pueden comer dulces en la iglesia el 31? Yo le dije, no. Eso es el mundo. Porque ese es el problema. Hacer en el mundo una serie de actividades, entonces la iglesia también paralelamente las hace. Entonces lo que se hace en el mundo, eso es pecado. Pero si lo haces en la iglesia, está bien. Ten cuidado. Ten cuidado. Pablo era muy claramente en decir, sí, es que el judío sabía quién es Dios, quién es el Espíritu Santo, que se hablaba de Cristo, pero tenían que ver en Cristo la promesa cumplida. Así de sencillo. Tenían que verla. Por ello, el mensaje del apóstol en presentar al Salvador a su pueblo, ese era el afán. Ellos sí confesaban que Jesús era el Señor y creían en su corazón que Dios le levantó de los muertos, eran salvos. En otras palabras, si el judío reconocía que Jesús de Nazaret era el Mesías, que había sido engendrado, que había sido muerto por sus pecados, pero había resucitado,
era salvo. El creyente, vuelvo y te repito, tiene el cristiano que empezar a saber qué debe observar para ser salvo. Vuelvo y te digo, la persona de Jesús de Nazaret. Ellos tenían el conocimiento de su cumplimiento escritural, pero no lo tenían vivencial. Por eso debía hacerse Jesús vivencial a los judíos para tener todo el paquete completo y ser salvos. Por ello, las connotaciones de Romanos, y muy especial cuando se habla la forma en que ellos debían recibir la salvación, es muy distinta a los gentiles. Te voy a desglosar Romanos 10:9. Pongámoslo, Naomi. Romanos 10:9 de la PDT. Biblia, palabra de Dios para todos. PDT. Serás salvo si reconoces abiertamente que Jesús, entonces, connotación, judíos y gentiles, es el Señor. Judíos, ¿ya vas entendiendo? Serás salvo si reconoces abiertamente que Jesús, esto es para judíos y gentiles, es el Señor. Judíos, judíos, no más, judíos. Y si creyeres de todo corazón que Dios le levantó de la muerte, judíos, judíos, no gentiles, porque Él hoy se hace manifiesto a nosotros a través de todo lo escritural dado por Dios a los judíos. Por hecho, los judíos debían reconocerlo. ¿Por qué? Mire lo que dijo Moisés acerca de Jesús. Mira lo que dijo Moisés acerca de Jesús. Deuteronomio 18:15. Porque es que Jesús fue anunciado por la ley. Sí, la ley escritural, la Torá, se haría ley espiritual Jesús. De tal manera que lo escritural que no pudo transformar el interior, la ley espiritual lo transformaría. Por ello el mensaje directo para el judío está en Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Deuteronomio 18:15. Un día, nuestro Dios escogerá. Un día, nuestro Dios escogerá de entre ustedes a un hombre. ¿A quién iba a reconocer? ¿A quién iba a levantar? A un hombre. Ese es el que están esperando hoy ellos. Que será profeta como yo. O sea, ¿como quién? Como Moisés. Moisés que dio la ley escritural, la Torá. Cristo que da la ley, la Torá, no, porque ya la dio Moisés. Ahora Cristo que te da la ley espiritual. Por eso tú eres espíritu, entiéndelo. Tú no puedes basarte por lo que el mundo haga e imitar al mundo, porque en otras palabras te estás convirtiendo en escritural, en algo que no puedes hacer nada. Tú necesitas a Cristo, lo espiritual, para que tu vida sea transformada. Leámoslo otra vez, Deuteronomio 18:15. Un día, nuestro Dios
escogerá de entre ustedes a un hombre que será profeta como yo. Cuando estábamos en el monte Oreb, ustedes me dijeron que no querían escuchar la voz de Dios, ni ver el fuego desde donde Dios hablaba, pues no querían morir. Pues bien, nuestro Dios les dará el profeta que pidieron, y ustedes deberán obedecerlo en todo. Obedecerlo en todo. Por eso Pablo les dice, obedecerlo en todo es, reconózcanlo como su Señor. Por eso Romanos 9:4 dice el apóstol, ¿qué son los israelitas? De los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Así que nosotros debemos tener muy en cuenta que el mensaje de salvación es que solo Jesús nos salva. Pero para ello, tú necesitas empezar a crecer en la vida cristiana. Yo recuerdo y tengo acá mi cartilla de discipulado de la Iglesia Cristiana Filadelfia. Y lo primero que me enseñaron, mi amado pastor Abraham Peña, me dijo, ¿qué debe saber un discípulo? Fue lo que me empezaron a enseñar. Entonces, ¿qué significa un verdadero discípulo de Cristo? ¿Cuál es la importancia y el costo del discipulado? Importancia del discipulado, costo del discipulado. ¿Qué es el pecado? Entonces empecé a recibir conocimiento, sabiendo qué es el pecado. Entonces sé qué es arrepentirme. ¿Qué es el arrepentimiento? Después del arrepentimiento viene ¿qué hace la sangre de Jesús por mí? Una vez entiendo yo qué hace la sangre de Jesús por mí, entiendo qué es la salvación. ¿Qué es la salvación? Una vez que sé qué es la salvación, ¿qué soy en Cristo? Y empiezo a crecer. Luego, ¿cómo puedo vivir una conciencia limpia? Me habla de arrepentimiento y de conversión. Me habla de ser libre del poder del pecado. Luego me enseñan cómo fui adoptado como hijo de Dios. ¿Cómo es que Dios me adopta? ¿Cómo es que me hace su hijo? ¿Cómo sé que Dios es mi Padre? Toda esta doctrina, luego me habla una de las personas, el Espíritu Santo. Me habla de qué es el fruto, qué es la llenura, qué es el bautismo, cómo puedo ser lleno. Toda esta doctrina no la podemos botar a la basura diciendo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón es salvo. ¡Pum! Ya, listo, salvo. Entonces vivimos unas vidas de pecado, unas vidas que no glorifican a Dios. No glorifican a Dios. Por eso es importante entender muy claramente la Escritura. Y yo lo único que quiero es explicártela. Yo no deseo que tú me admires y que me compares. No, yo solo deseo que tu vida crezca, que tu vida vaya como un árbol. Cuando uno selecciona la semilla se tiene que plantar en una bolsita con tierra, o bueno, en una bolsa con tierra se pone la semilla tiene que morir, tiene que secarse para dar un nuevo fruto. Una vez la semilla da un nuevo fruto,
comienzan las raíces. Una vez las raíces salen, después sale ¿qué? El tallo, ¿sí o no, Naomi? Después del tallo comienza la planta a crecer y la planta comienza sus hojas. De ahí entonces hay que trasplantarla en una buena tierra. Va uno y hace su huequito ahí, planta la semilla, la tapa, abono, agua, tierra. Todo eso hace el crecimiento espiritual de una persona. Si tú no lo logras entender y ya eres semilla y de semilla quieres ser árbol con fruto, estás en un grave problema. O porque solamente cogimos la semilla y la metimos en la bolsa con tierra, ya es una planta. No. Yo quiero que tú lo entiendas. Yo quiero que tú te cimentes en el Señor. Yo quiero que tú te cimentes en la palabra. Yo quiero que tú te cimentes en una vida cristiana que empiece a producir fruto. ¿Cometemos errores? Sí que los cometemos. Pero Dios nos puede ayudar a que esos errores no estorben en nuestra vida, sino que nos ayuden a crecer y a ser fortalecidos en el Señor y en su palabra. Muchas gracias por su tiempo. Espero que esta prédica sea de bendición para tu vida. No buscamos otra cosa más, sino que tú seas edificado. Mira, que tú crezcas, que tú seas fortalecido, que tú seas cimentado en la palabra del Señor. Que Dios te bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.